Nadie lo vio venir, no así. Los modelos climáticos para esta temporada proyectaban un verano caluroso, sí, pero dentro de los parámetros que México ha aprendido a manejar en las últimas décadas. Calor fuerte, normal para la época, manejable con las medidas de siempre. Lo que llegó fue otra cosa. Durante semanas consecutivas, ciudades de todo el país registraron temperaturas que rompieron récords históricos. No récords del día, no récords de la semana. Récords que llevaban décadas sin tocarse. Hospitales saturados. La red eléctrica al límite. Y un número de muertes vinculadas al calor que las autoridades de salud describieron, en su propio lenguaje técnico, como significativamente superior al promedio histórico. Esta noche vamos a desarmar esta ola de calor pieza por pieza. Vamos a explicar exactamente qué la causó, por qué fue distinta a cualquier otra que México haya enfrentado, y por qué los científicos que estudian el clima en este país están mirando los próximos veranos con una preocupación que no estaba presente hace 10 años. Antes de continuar, si te gusta el contenido basado en evidencia y no en pánico, dale like y suscríbete. Aquí no exageramos para generar miedo. Explicamos lo que los datos realmente dicen. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo esta noche. Y dime esto, ¿sentiste tú esta ola de calor de forma distinta a los veranos anteriores? Déjalo en los comentarios. Leo todos. Ahora sí, vamos al fondo de esto. Empecemos con los datos concretos, porque son ellos los que cuentan la historia real, no las sensaciones ni los titulares. En el norte del país, ciudades como Mexicali y Hermosillo alcanzaron temperaturas que superaron los 50 grados Celsius en varios días durante el pico de la ola de calor. Mexicali, en particular, registró un valor que quedó entre los más altos jamás documentados en territorio mexicano. Pero lo más alarmante no fueron solamente los extremos del norte desértico, donde el calor severo, aunque grave, es parte de la historia climática de la región. Lo alarmante fue lo que ocurrió en zonas donde el calor extremo simplemente no es la norma. Ciudad de México, a más de 2.200 metros de altitud, con un clima históricamente templado, registró temperaturas que superaron los 34 grados Celsius, varios grados por encima de su promedio histórico para esa fecha. Guadalajara y Monterrey rompieron récords que tenían más de 40 años sin moverse. Mérida, en el sureste, vivió una de las rachas de calor más prolongadas de su historia reciente, con temperaturas que no bajaron de niveles peligrosos ni siquiera durante la noche. Y aquí está el dato que más preocupa a los climatólogos. Las temperaturas mínimas nocturnas también rompieron récords. Esto importa más de lo que parece, porque el cuerpo humano necesita ese descanso térmico nocturno para recuperarse del estrés del calor diurno. Cuando las noches dejan de enfriar lo suficiente, el riesgo para la salud no se reinicia cada 24 horas, se acumula. La Secretaría de Salud reportó un incremento sustancial en las muertes relacionadas con golpes de calor durante el periodo más intenso de la ola, concentradas particularmente en adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y trabajadores que realizan labores al aire libre sin acceso adecuado a sombra, agua o descanso. La Comisión Federal de Electricidad reportó demanda eléctrica que alcanzó niveles históricos, impulsada casi en su totalidad por el uso masivo de aire acondicionado y ventiladores en todo el país. En varias regiones, esto provocó cortes de energía programados y no programados, dejando a poblaciones vulnerables sin la única herramienta que tenían para mitigar el calor extremo precisamente cuando más la necesitaban. ¿Fue esto solamente un verano caluroso que se salió de control? ¿O fue la expresión de algo más profundo que ha estado cambiando en el sistema climático de México durante años? Para responder eso, tenemos que entender qué fue exactamente lo que se alineó para producir este evento. El mecanismo meteorológico detrás de esta ola de calor tiene un nombre técnico: cúpula de calor. Y entender cómo funciona es la clave para entender por qué este evento fue distinto. Una cúpula de calor se forma cuando un sistema de alta presión atmosférica se estaciona sobre una región y, literalmente, atrapa el aire caliente debajo de él, como una tapa sobre una olla. El aire caliente intenta subir y dispersarse, pero la presión atmosférica desde arriba lo empuja de vuelta hacia abajo. El resultado es que el calor no se mueve, no se dispersa con el viento como ocurriría normalmente. Se queda concentrado y se intensifica
día tras día. Lo que hizo que esta cúpula de calor sobre México fuera particularmente peligrosa fue su persistencia. Los sistemas de alta presión normalmente se mueven en cuestión de días. Este se mantuvo estacionario durante semanas, alimentado por un patrón de circulación atmosférica anómalo que mantuvo la corriente en chorro, el jet stream, desviada muy al norte de su posición habitual para esta época del año. Cuando el jet stream se desvía de esa manera, deja de actuar como el mecanismo natural que normalmente introduce frentes fríos y húmedos que rompen los periodos de calor. México quedó, durante semanas, completamente fuera del alcance de cualquier sistema que pudiera traer alivio. Pero hay otro factor que amplificó esta cúpula de calor de una manera que los meteorólogos describieron como inusual: la sequía, que ya afectaba a gran parte del territorio nacional antes de que llegara la ola de calor. El suelo seco se calienta más rápido y alcanza temperaturas más altas que el suelo húmedo, porque no hay humedad que se evapore y absorba parte de esa energía térmica. Gran parte del centro y norte de México entró a esta temporada con niveles de humedad en el suelo significativamente por debajo del promedio histórico, como resultado de los patrones de sequía que ya se habían documentado en los meses anteriores. Esto creó lo que los científicos del clima llaman una retroalimentación positiva. El suelo seco intensifica el calor atmosférico. El calor atmosférico seca aún más el suelo, y el ciclo se repite, empujando las temperaturas cada vez más arriba en cada repetición. ¿Fue esta combinación de cúpula de calor estacionaria y sequía previa simplemente mala suerte meteorológica? ¿O hay un patrón más amplio detrás de por qué estos sistemas se están comportando de esta manera? Aquí es donde la historia se conecta con algo más grande que el clima de una sola temporada. México no es nuevo en el calor extremo. El norte del país ha vivido temperaturas superiores a los 45 grados durante generaciones, pero los registros históricos de las últimas décadas muestran un patrón que va más allá de la variabilidad normal año con año. Según datos del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio en México ha aumentado de manera consistente desde mediados del siglo pasado, y ese aumento se ha acelerado notablemente en los últimos 20 años. No hablamos de un cambio dramático de un solo grado que se sienta de inmediato. Hablamos de un desplazamiento gradual de toda la distribución de temperaturas. Los días calurosos son más calurosos, las olas de calor duran más tiempo, y los eventos extremos que antes ocurrían una vez por generación, ahora ocurren con una frecuencia mucho mayor. Esto es exactamente lo que predicen los modelos climáticos globales para regiones como México, no necesariamente un calentamiento dramático y uniforme, sino un incremento en la frecuencia e intensidad de los eventos extremos. Las olas de calor que antes eran anomalías estadísticas raras se están volviendo parte de un nuevo patrón normal, y ese nuevo normal sigue desplazándose hacia condiciones más severas. Los investigadores que estudian la atribución climática, la ciencia que busca determinar cuánto de un evento extremo específico puede atribuirse al cambio climático causado por el ser humano frente a la variabilidad natural, han aplicado sus métodos a olas de calor similares en otras partes del mundo, con resultados consistentes. Eventos de esta magnitud son significativamente más probables y significativamente más intensos en el clima actual que en el clima de hace 50 años. No estamos diciendo que cada ola de calor sea causada únicamente por el cambio climático. La variabilidad natural, los patrones de circulación atmosférica, los ciclos de El Niño y la Niña, los sistemas de alta presión que se forman y se disipan, sigue siendo el mecanismo inmediato detrás de cualquier evento específico. Lo que dice la ciencia es algo más preciso. El calentamiento de fondo del sistema climático actúa como un multiplicador. Toma esos mecanismos naturales, la cúpula de calor, la sequía previa, el jet stream desviado, y los empuja hacia extremos que habrían sido geográfica y estadísticamente improbables en el clima de generaciones anteriores. ¿Fue esta ola de calor entonces un evento natural que el cambio climático intensificó? ¿O estamos viendo ya el contorno de lo que será la normalidad en los próximos veranos? Para responder eso con honestidad, necesitamos hablar de lo que viene después. Aquí está la parte de esta historia que más debería preocuparnos, y es la que menos cobertura recibe. México se está urbanizando rápidamente, y las ciudades tienen una relación particular y peligrosa con el calor extremo.
El efecto de isla de calor urbana. El concreto, el asfalto y el acero absorben y retienen el calor de una manera completamente distinta a la vegetación y el suelo natural. Durante el día, estas superficies absorben energía solar. Durante la noche, en lugar de liberar ese calor rápidamente como lo haría un campo abierto, lo liberan lentamente, manteniendo las zonas urbanas varios grados más calientes que las áreas rurales circundantes. A veces, hasta 5 o 6 grados más calientes durante la noche. Esto explica en parte por qué las temperaturas mínimas nocturnas en ciudades como Monterrey y Ciudad de México fueron tan anómalas durante esta ola de calor. El concreto y el asfalto de estas ciudades simplemente no dejaron que la temperatura bajara lo suficiente para que sus habitantes pudieran recuperarse del calor del día anterior. Y aquí está el problema estructural más profundo. Las ciudades mexicanas que han crecido más rápido en las últimas décadas son, en muchos casos, las que tienen menos cobertura vegetal, menos espacios verdes y una infraestructura urbana diseñada sin considerar el calor extremo como una prioridad de planificación. Las zonas con menor capacidad económica dentro de estas ciudades son, casi sistemáticamente, las que tienen menos árboles, menos parques, materiales de construcción de menor calidad térmica y menor acceso a aire acondicionado. Esto crea lo que los investigadores en salud pública llaman una desigualdad térmica. Dentro de la misma ciudad, bajo la misma ola de calor, algunas personas experimentan condiciones manejables, mientras otras experimentan condiciones potencialmente letales, y la diferencia se correlaciona casi perfectamente con el ingreso económico. Durante esta ola de calor, los reportes de saturación hospitalaria por golpes de calor y deshidratación severa se concentraron desproporcionadamente en estas zonas de mayor vulnerabilidad social y menor infraestructura de mitigación térmica. Esto no es un problema exclusivamente meteorológico. Es un problema de planificación urbana que se vuelve crítico precisamente en los momentos en que el clima se comporta de manera más extrema. ¿Está México construyendo sus ciudades para el clima del pasado o para el clima que ya está llegando? La respuesta honesta, basada en la infraestructura actual de la mayoría de las zonas urbanas del país, es que se está construyendo todavía para el clima del pasado.